¿Alguna vez has pensado que mientras algunos se casan por amor, otros se casan para sobrevivir en la vida y algunos utilizan el matrimonio como una estrategia para alcanzar sus objetivos? Pues bien, en el video de hoy te sorprenderás al descubrir cuál de las historias de matrimonios arreglados te identificarás más. Los giros inesperados y las decisiones extraordinarias que están por venir te dejarán asombrado. Así que prepárate para un viaje emocionante y lleno de revelaciones. ¡Vamos allá! Número 10. El Fénix. La serie El Fénix narra la historia de Zumruth, una joven hermosa y decidida. Trabaja en una fábrica y es la principal fuente de ingresos de su familia, que incluye a su madre Ulfet, su hermana Melia y su padre. Pero la fábrica en la que trabaja no es una fábrica cualquiera, pertenece a la poderosa familia de Mirkan, que es muy conocida en Capadocia. El heredero de los de Mirkan, un apuesto joven llamado Serad, está enamorado de Zumruth. Están saliendo en secreto y sueñan con casarse cuando él regrese del servicio militar. Todo parece un cuento de hadas, pero como siempre, no todas las historias de amor terminan como en los cuentos de hadas. Zumruth recibe la devastadora noticia de que Serad ha muerto en servicio. Imagina el shock que esto causó a todos en Capadocia, especialmente a la familia de Mirkan y a Zumruth misma. Un año después, el destino de Zumruth se cruza nuevamente con el de la familia de Mirkan, pero esta vez con el tío de Serad, Adil, quien también es un hombre poderoso y dirige la fábrica donde trabaja Zumruth. Adil le pide matrimonio. Él se siente atraído por la pureza y la belleza de Zumruth, pero ella todavía está enamorada de Serad y no importa lo que él haga, no puede aceptar esta propuesta. Sin embargo, la madre de Zumruth, Ulfet, es una mujer decidida que quiere darle una vida mejor a su familia y ve en Adil una oportunidad para salir de la pobreza. Hace todo lo posible para convencer a Zumruth de que acepte la propuesta. Viendo que Zumruth no acepta la propuesta, Ulfet y Melia, la hermana de Zumruth, idean un plan secreto. Si Zumruth no acepta casarse con Adil, pretenden casar a Melia y esta culparía a su hermana y los amenazaría con suicidarse. Después de todo, una madre es una madre y hará todo lo posible para ver a su hija segura y feliz, incluso si eso implica algunas artimañas. Zumruth acepta casarse para salvar a su hermana menor. Organizan una ceremonia de boda y todo parece encaminarse hacia un final feliz. Pero espera, hay más. En medio de la ceremonia, la sorpresa del siglo, Serad aparece de repente. Todos quedan sorprendidos, ya que todos creían que estaba muerto. Mientras todos se alegran de verlo vivo, Zumruth siente un gran remordimiento por la decisión de casarse. Mientras Zumruth siente remordimientos por decisiones ya tomadas. Imagina cuando pensamos que hemos encontrado a nuestra media naranja, pero luego descubrimos que en realidad es la mitad de un limón. UCKZ Cardes cuenta la historia de una mujer que vive el drama de casarse con un hombre enamorado de otra mujer y que nunca la tomará como esposo. Número 9. Tres hermanas. La serie Tres Hermanas cuenta la increíble historia que ocurre con una familia en la costa del Egeo. Se trata de Nesrin y Sadik, una pareja que ha estado junta durante más de 25 años. Tienen una vida feliz con sus tres hijas muy diferentes pero muy unidas: Turkan, Donus y Dirya. Turkan es la mayor, tiene 22 años y es como una princesa de la ciudad. Todos hablan de su belleza. Es un poco soñadora, estudiosa, pura y romántica. De esas que parecen haber nacido para ser la esposa perfecta, Donus es la del medio. Está en la escuela secundaria y ama leer y escribir. Incluso sueña con escribir un libro algún día. Es muy estudiosa. Dirya, la menor, es más rebelde, inteligente, dice lo que piensa y está llena de energía. Al igual que Donus, está en la escuela secundaria. Pero sus vidas dan un giro inesperado cuando la familia Cormen pide la mano de Turkan en matrimonio. Parece un cuento de hadas, pero su boda con Somer se lleva a cabo apresuradamente. Y ahí es cuando comienza la confusión. Turkan sueña con una boda perfecta, pero el día de la boda descubre que Somer nunca quiso casarse de verdad. Ya tenía una novia y solo aceptó casarse para complacer a su familia. Promete no tomar a Turkan como esposa. Su intención es casarse con su novia Mine y regresar a Londres. Mientras tanto, las vidas de Donus y Dirya también se ven trastornadas por un secreto del pasado que vuelve para atormentarla. Pero sus padres, Nesrin y Sadik, hacen todo lo posible para proteger a sus hijas y mantener ese secreto del pasado lejos de ellas. Mientras los padres de las tres hermanas luchan por protegerlas, la próxima serie nos llevará a situaciones en las que luchamos durante años por algo y cuando finalmente estamos a punto de lograrlo, el destino nos da uno de esos golpes que lo cambian todo. En la próxima serie, conoceremos a la mujer que fue obligada a casarse con un hombre un día antes de casarse con el hombre de su vida. Número 8. Perla Negra, Melek, su media hermana Ebru y el padrastro Ali. Todo iba bien hasta que el amor entró en escena. Asal, una camarera en un hotel, solo deseaba una cosa: casarse con su gran amor, Kinen,
un pescador de corazón puro. Estaban locos el uno por el otro y soñaban con la boda de sus sueños. Kinen logra encontrar una perla negra en las profundidades del mar Egeo y demuestra su amor por Azal hasta la muerte. Kinen pide la mano de Azal en matrimonio, pero esto no fue una tarea fácil. Su padrastro no estaba muy emocionado con la idea de que su hija se casara con un pescador pobre, pero su madre, Melek, termina apoyando el matrimonio y todo parece estar bien. Azal y Kinen se comprometen, prometiendo nunca separarse. La vida de Kinen y Azal da un giro de 180 grados con la llegada de Bural. Tiene problemas psicológicos y mató accidentalmente a su esposa para no dejarla ir. Después de esta tragedia, no puede recuperarse. Y lo que complica aún más las cosas es que Azal es idéntica a la difunta esposa de Bural, como una gemela idéntica. Cuando la ve, es amor a primera vista, pero de la manera equivocada. Bural se obsesiona con Azal y no quiere verla lejos de él, al igual que hizo con su esposa. Bural tiende una trampa para poner fin al matrimonio de Azal y Kinen. La pobre Azal se ve atrapada en una situación sin salida y termina con Kinen sin dar muchas explicaciones, todo para protegerlo. Acepta casarse con Bural, pero se encuentra en una situación desesperada. En tiempos pasados, era común que un hombre tomara como esposa a una mujer después de haberla violado. Ahora, imagina en los días de hoy, si te obligaran a casarte con el hombre que te violó, sería una situación muy complicada. Conoce a Fatmagul en nuestra próxima serie. Número 7. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Conoce a nuestra protagonista, la dulce Fatmagul. Ella es una joven sencilla que trabaja en la granja de su hermano y está comprometida con el joven pescador Mustafa. Hasta aquí, todo parecía normal. Pero la ciudad se agita cuando el hijo de un influyente empresario llamado Selim decide casarse con una socialite llamada Meltem, y aquí es donde los destinos se entrelazan. Magul conoce a Kerim, un joven interpretado por el galán Engin Kurek, y ¿qué sucede? Una atracción instantánea. Esta hermosa historia da un giro triste cuando Selim y sus amigos, en un momento de total falta de juicio, hacen algo terrible con Fatmagul. Es uno de esos momentos que te hacen morderse las uñas de la tensión. Violaron a Fatmagul. El secreto comienza a propagarse por la ciudad cuando Mukades, la cuñada de Fatmagul, encuentra una prueba comprometedora en el lugar del crimen, y decide usar eso para chantajear a los padres de Selim, quienes harán cualquier cosa para sofocar el caso. Aquí entra en escena un abogado, Munir Telsi, que también es cuñado de la familia de Selim. Presiona a Kerim para que se case con Fatmagul para proteger el honor de la familia, y con un poco de soborno, incluso Mukades se queda callada. La vida en Estambul no es un lecho de rosas para Fatmagul y Kerim, porque tienen que lidiar con un pasado muy doloroso. Pero con el tiempo, ella comienza a confiar en él y a creer en su inocencia. Es hermoso ver cómo el amor puede superar incluso los momentos más difíciles. Sin embargo, la envidiosa Mukades todavía causa problemas. Mientras tanto, el exnovio Mustafa se convierte de héroe en villano, decidido a buscar venganza contra aquellos que destruyeron su amor. Hablando de novios, ¿sabías que en Turquía, durante el compromiso, después de la promesa, los novios intercambian anillos nuevamente, pero no entre ellos? El padre del novio coloca el anillo en el dedo de la novia, y el padre de la novia lo hace en el dedo del novio. Si te gustó conocer esta curiosidad y nuestro video hasta ahora, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir todas las novedades relacionadas con las series turcas que Beso Turco trae para ti. Número 6. De Pramis, todo comienza con Hikmet, quien trajo a su sobrina Reyhan a Estambul para casarla con su hijo Emir. Reyhan estaba reacia y Emir no quería perder su libertad, pero al final se casaron por la fuerza. Sin embargo, Emir juró maltratar a Reyhan para que ella misma se divorciara de él. Reyhan sufrió maltratos por parte de Emir y su madre, Cavidan, pero encontró consuelo en su tío y cuñada, Suna. Sin embargo, el destino tenía otras sorpresas guardadas. Reyhan y Emir se enamoraron. Semre, una persona malvada, incendia la casa en la que están, y Reyhan confiesa su amor a Emir. La confusión continúa cuando Semre crea un video falso para separar a la pareja. Reyhan decide divorciarse, y Emir está desesperado por retenerla. Ella comienza a trabajar como limpiadora para no ser una carga para nadie. Pero las cosas se complican aún más cuando Semre revela los malvados planes de Cavidan contra Emir y Reyhan. Ocurre un giro triste cuando Suheila, la madre de Semre, es atropellada y muere. Semre intenta vengarse, pero Reyhan y Emir son salvados por Suna, quien había sido secuestrada. Semre termina en un hospital psiquiátrico y expone a Cavidan ante la policía. Sin embargo, la confusión no se detiene ahí. Cavidan elabora un nuevo plan, fingiendo que Gulsum, una chica desconocida, es la hermana de Reyhan. Pero al final, Gulsum ayuda a Reyhan y se sacrifica para protegerla. Semre escapa nuevamente del hospital psiquiátrico y está decidida a matar a Cavidan. Mientras tanto, Reyhan enfrenta complicaciones en su embarazo,
y los médicos dicen que ella o el bebé pueden morir. Emir acepta realizar el parto. Tuley intenta separar a Emir y Gulperi. Cavidan también tiene dudas sobre su matrimonio, pero las cosas empeoran cuando Ahmet secuestra a Gulperi y Emir resulta herido al intentar protegerla. Después de muchas vueltas, se revela la verdad sobre Tuley y es expulsada de la mansión. Beyan intenta vengarse, pero las cosas salen mal y enloquece, a diferencia de lo que solemos ver, donde el hombre necesita mostrar sus bienes materiales para conquistar a una mujer. En nuestra próxima serie conoceremos la historia de una mujer que solo quiere pasar 3 días junto a uno de sus empleados, Ergen, a cambio del pago de una deuda millonaria que él tiene. Prepárate para conocer a Sibel. Número 5. No confío en los hombres. La serie No confió en los hombres narra la historia de Sibel, una mujer exitosa, dueña de una empresa rica y poderosa, segura de sí misma, trabajadora y no escatima esfuerzos para alcanzar sus objetivos. El único problema es que, debido al trabajo, ha descuidado su vida personal, pero su vida da un giro cuando descubre que solo le quedan 3 meses para tener un hijo. Imagínate, a pesar de no tener planes matrimoniales a la vista, Sibel se da cuenta de que debe tomar una decisión si quiere cumplir ese sueño. Sabe que no quiere ser madre soltera, desea una familia real con un hombre al que ame. Y ahí es donde entra Ergen, un hombre que trabaja con ella. Sibel cree que él podría ser el hombre adecuado para construir esa familia. El único detalle es que Ergen está comprometido con Elif, una querida maestra de jardín de infantes. Pero el destino, como siempre, tiene sorpresas para todos. Ergen invierte una gran suma en la bolsa de valores siguiendo el consejo de un amigo y utiliza la casa de la familia de Elif como garantía. Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado y lo pierde todo. Se enfrenta a una deuda que es muy difícil de pagar. La situación se complica aún más porque Ergen no tiene el valor de contarle a su prometida sobre la deuda y decide intentar resolver el problema en un viaje de negocio. Y las cosas empeoran cuando finalmente le revela la situación a Elif. Es en ese momento cuando la jefa de Ergen, Sibel, aparece con una propuesta increíble. Ofrece pagar toda su deuda, pero con una condición bastante inusual. Ergen debe pasar 3 días a su lado, hacer todo lo que ella le pida, mantener en secreto esos días y nunca tocar el tema de nuevo. Ergen tiene solo 1 hora para tomar una decisión. ¿Aceptará esta oferta y pagará toda su deuda o continuará su vida con su prometida cargando con toda esa deuda? A pesar de ser una oferta muy inusual, Ergen no tiene otra opción que aceptar la oferta de Sibel. A veces, lo que queremos en la vida es lograr nuestros objetivos materiales, pero la vida nos sorprende de la peor manera posible. Imagina el drama de ser ofrecida como novia por tu padre a un joven que se suponía que iba a casarse con tu hermana mayor sin ninguna explicación y sin nada que puedas hacer. Ese es el drama que vive la próxima protagonista. Número 4. Martín Pescador. La historia de esta serie gira en torno a Sejran, una joven vibrante y llena de personalidad, que se ve obligada a casarse con Ferit, un hombre rico y mujeriego. Ferit, un auténtico conquistador, pertenece a una poderosa familia que controla una grandiosa joyería, dirigida por el inflexible Halis Sagi, el patriarca que siempre tiene la última palabra, a pesar de problemas de salud. A diferencia de su hermano Fuat y su padre Orhan, Ferit es un espíritu libre, reacio a obedecer y decidido a vivir su vida a su manera, aunque dependa del dinero de la familia. Cansado de las acciones impulsivas de Ferit, Halis Sagi decide tomar medidas drásticas, casar a su nieto, pero no con cualquier persona, sino con una chica de Gaziantep, la ciudad natal de la familia, y Fakat, la nuera mayor, es encargada de encontrar una novia adecuada para Ferit. Sin embargo, Ferit cree que el matrimonio será solo en papel y que podrá continuar con su despreocupada vida. La noticia de que la familia Koran le está buscando una novia se propaga rápidamente en Gaziantep, ya que son una de las familias más ricas de Estambul. Por otro lado, Kasm, también muy adinerado, desea casar a sus hijas, Suna y Sejran, con hombres acaudalados y no quiere perder la oportunidad de ser cuñado de la familia Koran. Fakat termina eligiendo a Suna como la novia ideal, lo que desencadena una serie de acontecimientos inesperados. Cuando Ferit llega a Gaziantep y se cruza con Sejran, sin saber que estaban destinados a ser cuñados, tienen un desagradable encuentro, con Sejran afirmando que no quiere volver a verlo. La familia Koran luego va a la casa de Suna para pedir su mano en matrimonio, pero Ferit tiene otros planes y desea casarse con Sejran, no con Suna. El padre, Kasm, acepta sin pensar mucho en sus hijas, dando un giro completo en las vidas de Suna y Sejran. Suna, la mayor,
se preocupa por lo que la gente dirá si no se casa antes que su hermana menor. Mientras tanto, Sejran, que soñaba con continuar sus estudios, tampoco está contenta con la idea de casarse. Kasm, por otro lado, está encantado de convertirse en suegro de la familia Khorani. Así, la serie promete una trama llena de giros y sorpresas a medida que los destinos de Sejran y Ferit se entrelazan, de manera inesperada. Ahora, imagina si la única condición para alcanzar tus sueños fuera casarte con la persona que supuestamente es responsable de tu fracaso. Pues bien, esa es la historia de Eda. Número 3. Llamas a mi puerta. Esta serie cuenta la historia de Eda, una estudiante universitaria muy hermosa. Ella enfrentó muchos desafíos desde que era niña, cuando sus padres fallecieron, pero tuvo la suerte de tener una tía que la guió y la ayudó a superar todo. Eda estaba estudiando arquitectura paisajística en una universidad privada con una beca completa. Sin embargo, un día, su beca fue cortada sin previo aviso. Imagina, estaba en su último año de la universidad, aunque tenía una oportunidad para hacer una maestría en Italia. Los planes de graduarse y estudiar allí se vinieron abajo. Entonces, comenzó a trabajar a medio tiempo en la floristería de su tía y a vivir con una amiga, Melek. Eda es una joven determinada. Quiere tomar un examen de ingreso a la universidad y estudiar en una universidad pública, sin beca, solo para evitar lidiar con la historia de su beca cortada nuevamente. Pero hay un detalle. Ella no olvida al hombre que cortó su beca. Ese hombre es Serken Bolak, un empresario exitoso. Él es el responsable de las becas en la Universidad de Eda. Cuando decidió recortar los gastos de la empresa, su gerente financiero cortó las becas sin que él lo supiera. Y aquí es donde el destino decidió jugar con sus vidas. Se encontraron por casualidad en una ceremonia de graduación. Eda no perdió tiempo y le echó en cara a Serken como su vida se había vuelto del revés debido a las becas. Serken, que no le gusta cometer errores, se quedó en shock al descubrir que su gerente había hecho eso sin su autorización. Y así comienza esta historia un tanto loca. No se soportan, pero el destino les juega varias pasadas y se encuentran en varias ocasiones. Uno de esos encuentros es cuando Serken va a una ceremonia de compromiso en una isla. En el avión, se encuentra con Eda, quien trabaja como anfitriona. Terminan viajando juntos. Luego, en la ceremonia, Serken se mete en un lío. Piensa que su exnovia, Selin, se comprometió con otro chico solo porque se cansó de esperar a que él la pidiera en matrimonio. Y él quiere revertir esa situación. Deciden hacer un trato para fingir que están saliendo. Serken quiere que Selin cancele su compromiso y Eda quiere darle celos a su chico. En cuanto a la historia de Ulia, una mujer que puede hacer lo imposible por estar con la persona que ama. Parece ser una trama llena de emociones y giros inesperados. Número 2. Las llamas del deseo. Las llamas del deseo cuenta la historia de Baram, quien regresa a su ciudad natal para reconciliarse con su amigo Saleh. Y luego, tuvieron una idea loca. Acordaron que, cuando sus hijos crecieran, Melek y Kerim se casarían. Años después, Kerim termina la universidad y quiere irse a Alemania para dar clases en la universidad. Pero el problema es que su padre no lo dejaba de ninguna manera. Kerim se ve en un callejón sin salida y tuvo que regresar a Estambul. Esto se debió a que su padre estaba decidido a cumplir la promesa que le había hecho a su amigo. Kerim decide proponerle matrimonio a Melek, la hija de Saleh, pero la hermana menor de ella, Ulia, tenía otros planes en mente. Desde que era pequeña, estaba enamorada de Kerim y no iba a dejar pasar esta oportunidad. Ulia traza un plan que dejó a todos sorprendidos. Hace todo lo posible para manchar la reputación de Melek. Entonces, Kerim termina rompiendo la promesa y comprometiéndose con Ulia en lugar de Melek. Poco después de la boda, Kerim regresa a Alemania. Se casó con Ulia solo porque su padre lo obligó, pero no quería nada serio con ella. ¡Qué lío! Ulia no se rinde fácilmente. También va a Alemania y pone la vida de Kerim patas arriba. Imagina la confusión que esto ha causado. Número 1. Price of Passion. Casarse con el hombre que la secuestró o perder la vida. ¿Cuál sería tu elección? Esa fue la cuestión de fondo para Ashley. Imagínate a ti misma siendo Ashley, una médica increíble que ama ayudar a los demás y tiene un corazón del tamaño del mundo. Es valiente, de esas personas que creen que el amor y el esfuerzo pueden cambiar vida. Comparte una vida feliz con su hermano Sem, un policía intrépido que la protege desde la pérdida de sus padres. Por otro lado, Ferget es un asesino a sueldo de corazón frío que, debido a un giro del destino, se muda a Estambul con su madre, hermana y hermano después de la muerte de su padre. Está dispuesto a todo por su familia y guarda un secreto durante mucho tiempo oculto. La creencia de que su tío Namik es en realidad su padre biológico. El destino los entrelaza cuando Ferget necesita que Ashley atienda a un hombre herido que traicionó sus negocios. Ella, una médica benevolente, no percibe el peligro inminente e intenta salvar al hombre herido, pero rápidamente se da cuenta de que algo está terriblemente mal y trata de escapar. Ferget, decidido a no dejarla ir,
la mantiene prisionera en una granja aislada. Mientras tanto, su hermano Sem investiga las actividades delictivas de Namik, sin saber que Ashley está en peligro. Ashley descubre oscuros secretos sobre Namik, pero jura mantener el silencio, incluso bajo amenaza, incluida la de su hermano. Ferget recibe la orden de matarla. Sin embargo, hace una propuesta inusual: matrimonio. Alega que aquellos que forman parte de su familia están bajo su protección, y al casarse con él, Ashley tendrá una oportunidad de sobrevivir. Ella acepta la propuesta, una decisión aparentemente insensata. A pesar de las peligrosas circunstancias, Ashley mantiene su compasión, enfrentando a una familia corrupta y una elección imposible. ¿Te identificaste o encontraste una de las historias de matrimonio arreglado interesante? Comparte tu respuesta con nosotros en los comentarios. Y si aún no estás suscrito al canal Beso Turco, no lo dudes más. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Sin duda, cada video será una oportunidad para sumergirse en emociones intensas, paisajes deslumbrantes y giros emocionantes. Hablando de emociones, verifica el video que aparecerá en tu pantalla. Estamos seguros de que será otra historia cautivadora que te dejará ansioso por más. Hasta entonces,